Mi nombre es Julieta González y soy la curadora de la exposición El Mañana ya estuvo aquí. Puedo decir que la exposición se estructura a partir de varios parámetros, pero también como respuesta al programa anterior del museo, antes de la llegada de Carmen, sobre todo el programa Microhistorias y Macromundos, que desarrolló una serie de exposiciones que tomaban la historia como punto de partida, tanto la historia como tema en la obra de artistas, pero también como una suerte de medio. Ya que estábamos abriendo el museo con dos exposiciones que venían del programa anterior y que en diciembre se abre otra que también fue planificada durante ese periodo y que justamente era la última de la serie de Microhistorias y Macromundos, yo quise enmarcar mi exposición dentro de ese tipo de investigación, también como para dar continuidad a un programa y también que funcionara como una especie de cierre, pues lo que yo pienso hacer a futuro pues ya va por otro camino. Entonces en este sentido decidí enfocarme en la noción de utopía, pero también esta noción de historia a partir de artistas que examinan visiones pasadas del futuro, lo cual lleva implícito también un cuestionamiento, una crítica de la modernidad y también de recuperar ese espíritu utópico que existió en ese momento. Bueno, hay una relación muy evidente que es la relación con la colección, porque yo incluí muchas obras de la colección dentro de la exposición y tienen una función además muy específica porque sirven como para dar contexto a los imaginarios predictivos que yo exploro en las secciones temáticas de la exposición. Y para mí era muy importante como exposición inaugural de esta reapertura justamente poner en contexto esa colección, ponerla a dialogar con obras de artistas contemporáneos y de alguna manera extraer esos significados que están implícitos ahí que tal vez no habían sido explorados de esa manera. En este sentido la exposición tiene tres, por así decirlo, montajes de época. No me gusta utilizar esa nomenclatura, pero en inglés es period display, en la que en cada uno examina distintas versiones de la modernidad que dialogan con la inclusión de obra contemporánea. En ese sentido yo pienso que la vinculación es bastante directa, sobre todo con la colección del museo, y también de alguna manera pone de relieve el tipo de trabajo que me gustaría seguir haciendo a futuro con la colección. Bueno, para mí el público siempre es una consideración de orden mayor y porque trabajamos justamente para un público y para mí se trata también de crear una experiencia diversa que si bien puede ser compleja, también cualquiera puede tener acceso a ella, siempre y cuando también haga un poco de esfuerzo, ¿no? Y justamente yo creo que hay obras en la exposición que de alguna manera apelan a cualquier sensibilidad, a cualquier tipo de contexto o bagaje cultural y teórico que uno tenga y que pueden ser apreciadas por cualquiera, no importa cuál sea su formación. Y yo creo que de alguna manera también abren la puerta a futuras investigaciones por parte de quien está interesado. Yo siempre he creído que también esa es la función de la exposición, no ser condescendiente o pensar que hay que hacer cosas fáciles para un público, sino que en la complejidad también poner ciertos elementos que pueden resultar atractivos para un público en general. Y yo intento hacer esto, porque bueno, no puedo decir que lo logro ahí a ciencia cierta, ¿no? También depende de la respuesta del público, facilitando también la comprensión a partir de textos de sala, una guía bastante completa en el sentido de que si bien es breve, explica cada sección y le da herramientas a cualquier espectador para entender de qué se está hablando allí. Por otro lado, hay una experiencia contemplativa también que tiene que ver con una experiencia estética que ya es una cuestión personal entre el espectador y la obra de arte. Y creo que hay obras que han sido exhibidas con mucha frecuencia en este museo y que ya el público las conoce, como por ejemplo decir
la obra de Henry Moore, o el Barbara Hepworth, o el Matthias Goeritz, y que son obras que ya están dentro del imaginario del público que regularmente asiste a este museo, y que puede ya a partir de esta familiaridad con estas obras también entender un poco qué están diciendo las obras contemporáneas, que en su mayor caso son videos y son de carácter narrativo, y de alguna manera proveen la narrativa de la exposición para el espectador verla. Yo sé que es difícil para el público sentarse a ver un video de media hora o de 40 minutos, pero por otro lado, por algún lado también hay que empezar, y lo he visto con uno de los videos en la exposición, que es el de Johan Grimond Press, que ha tenido una acogida bastante positiva por parte del público. Yo cada vez que entro a la sala, esa pequeña sala donde está ese video siempre está llena, y de gente que se queda ahí largo tiempo mirando el video. Entonces yo creo que, y por otro lado, es un video que es muy, ¿cómo decir?, fácil de entender, y por otro lado muy atractivo porque presenta a partir de imágenes tomadas de la televisión y de la cultura de los medios de los años 50 y 60 un retrato de la Guerra Fría, pero a partir justamente de este imaginario más de la cultura pop, si se quiere. Hay videos que sí son un poco más densos, y que yo espero que con el tiempo también el público pueda tener la curiosidad de sentarse a apreciarlos y entender cómo de alguna manera dialogan con el resto de la exposición, o cómo aportan ese eje narrativo. Por un lado está ese punto de anclaje que es la colección. Entonces, en este sentido puede verse como una especie de lectura expandida, ¿no?, de lo que es el acervo del Tamayo. Obviamente yo no estoy tocando el acervo en su integridad, yo escogí unas 20 piezas, pero que son muy representativas también de cierto tipo de lenguaje al cual Tamayo era afín, sobre todo en la primera sección de época de la exposición. Tal vez en la segunda, que tiene que ver con el arte más cinético, sé que no era de su interés totalmente, pero él sabía que era algo importante, y por lo tanto también coleccionó ese tipo de trabajo. En este sentido, pues al estar tan anclada en la colección y que la colección tenga ese papel tan protagónico dentro de la exposición, pues yo creo que se enmarca dentro de la misión de este museo, pero también la misión de este museo es mostrar el arte contemporáneo. Por otro lado, al vincularlo al anterior programa, se da también continuidad a una línea de pensamiento elaborada por el museo, y que recoge también lo que está ocurriendo justamente en el ámbito del arte contemporáneo internacional, que es el territorio donde se mueve este museo, indicado por su misión y su visión a partir de la fundación por Rufino Tamayo.